La Biblia nos cuenta varias historias de personajes a lo largo de todo el relato, ¿no es cierto?, que nos van entregando enseñanzas, todas van apuntando a Jesús. Pero particularmente en relación al mensaje de hoy, hay una historia muy famosísima sobre el rey Salomón, el rey más sabio que ha existido. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que sus momentos finales, estuvieron muy alejados de esa sabiduría que lo caracterizó en un comienzo. Rodeado de un montón de mujeres, la Biblia expresamente dice que estas mujeres desviaron su corazón. Fueron una muy mala influencia para el rey Salomón, de tal manera que él comenzó a hacer sacrificios a dioses paganos. Comenzó a adorar a otros dioses. Uno de ellos era Moloch, un sacrificio tremendamente brutal, ¿sí? Y también nos cuenta cómo la historia de uno de sus hijos, Roboam, también siguió en algún sentido el mismo camino, porque cuando su padre murió, el reino quedó bajo su cargo, bajo el cargo de Roboam. Y en un momento de mucha tensión en el reino, tensión que produjo la división de la nación, él busca un consejo y pide ayuda a los consejeros de su padre, a los ancianos que aconsejaban a Salomón, y le dieron un consejo sabio. Sin embargo, él decidió desechar el consejo de los ancianos y tomó el consejo de sus amigos, con los que él había crecido, que trabajaban para él a fin de cuentas, pero eran muy malos consejeros. Fueron una muy mala influencia para Roboam, y él terminó provocando en algún grado la ruptura de todo el reino, ¿sí? Y mientras más avanza la historia, esto se repite con varios reyes, pero hay uno particularmente, un rey que se llamaba Joás, un rey muy pequeño, que fue criado por un sacerdote que se llamaba Joiada. Este sacerdote lo crió, lo educó. Incluso la Biblia dice que Joás, el rey, no se apartó nunca del camino del Señor, mientras Joiada lo educaba, mientras Joiada estaba con él. Pero en un momento determinado, Joiada muere. Y la Biblia nos dice que él se rodeó de malas influencias, que lo desviaron y lo apartaron del camino del Señor. Ahora, de alguna manera, ¿no es cierto?, todas estas historias tienen un punto en común, y son las influencias que estaban rodeando a estas personas. Y la Biblia nos dice particularmente, Proverbios capítulo 13, verso 20, que es el texto principal de hoy: júntate con sabios y obtendrás sabiduría, júntate con necios y te echarás a perder. La Biblia está llena de historias que demuestran lo que estamos conversando, cómo las influencias, sean buenas o malas, tienen un peso importante sobre nuestras vidas, pudiendo desembocar en buenas cosas o en malas cosas, como las que acabamos de contar. Y el apóstol Pablo cita un pasaje en el libro de 1 Corintios capítulo 15, verso 33, que es como frase de mamá, pero es muy verdad. Las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Siempre los papás, la mamá están pendientes de con quiénes se juntan los hijos, ¿no es cierto? Y es porque entendemos, ya seamos conscientes de las implicancias o no, pero entendemos que realmente una mala amistad puede corromper a nuestros hijos. No importa cuán fuerte sea la enseñanza que le hayamos dado, pero si está constantemente expuesto, acepta las malas influencias, en algún momento va a ceder a ellas. Se va a dejar influenciar por esas malas costumbres, esas malas juntas, ¿no es cierto? Y entendemos que estas influencias tienen un peso muy fuerte sobre nuestras vidas, no solo sobre nuestros hijos, sino también sobre nosotros. Y aquí podemos hacer la pregunta, ver nosotros mismos nuestra propia realidad. ¿Cuáles son nuestras influencias? ¿Cuáles son no solo las personas, sino las cosas que están influyendo en nuestra vida? ¿Sí? Porque no es solamente las amistades, es todo lo que consumimos, todo lo que nos rodea nos termina influenciando. La música que escuchamos, los programas, películas, todo lo que nosotros vemos, las cosas que leemos, todo eso de alguna manera nos influye, va influenciando nuestra vida. Y el que crea que no, piense en la música que escuchan los jóvenes. No solo los jóvenes, en la música que se escucha popularmente. Es música que incita a una vida desenfrenada, a un sexo sin control, drogas, violencia. Esa es la música que suena, esa es la música que más vende. Las canciones más escuchadas en Spotify son esas, ese es el contenido. ¿Y qué es lo que los jóvenes que lo escuchan aspiran? A eso mismo, a llevar ese tipo de vidas, a ostentar ese tipo de lujos. Si X persona famosa comienza a promocionar X marca, todos los jóvenes quieren ocupar esa marca. Todos, porque esa es la música, las personas, las imágenes, todo influye y influencia nuestra vida, para bien o para mal. Ahora,
en la Biblia no solo hay ejemplos de malas influencias, también hay ejemplos de buenas influencias, como Moisés influenció en Josué, como Elías fue una fuerte influencia para Eliseo, ¿no es cierto? Como el propio Jesús fue una influencia para sus discípulos. La Biblia, el apóstol Pablo nos cuenta sobre Timoteo, cómo él fue fuertemente influenciado por su abuela y por su madre, a tal grado que esa misma fe guardaba al joven Timoteo. Entonces, sí hay varios relatos de cómo una influencia puede tener impacto negativo o positivo en la vida de las personas, ¿no es cierto? Y cuando entendemos esto, tal vez nos podemos preguntar si el mundo está lleno de influencias, ¿el mundo podrá tener alguna buena influencia? Cuando hablo de mundo, no hablo de el mundo como globo terráqueo, sino al mundo como el sistema del mundo, la corriente del mundo. ¿Podrá tener alguna buena influencia? No puede tener una buena influencia. Porque la buena influencia, bíblicamente hablando, es la que nos conduce a Cristo. Es la que nos conduce a Dios, a Jesús. Y el mundo no quiere conducirnos a Dios, ni a Jesús. No es eso lo que el mundo desea para nosotros. Por lo tanto, no es eso lo que el mundo nos va a ofrecer. Entonces, ¿es la solución apartarse del mundo, encerrarse, como los monjes monásticos? No, porque tampoco es eso a lo que nos llama Jesús. Jesús nos manda a ir al mundo, predicar el evangelio, ser luz, ser sal, en el mundo, no fuera del mundo. Entonces, si el mundo es una influencia negativa, pero no nos podemos aislar del mundo para evitar la influencia negativa, entonces, ¿qué hacer? Y nos pudiésemos preguntar, entonces, ¿sería una buena pregunta cómo evitar las malas influencias? Y la respuesta es no tampoco, porque no las podemos evitar. Están allí. Vamos a trabajar y allí van a estar. Vamos a ir al colegio y allí van a estar. Vamos a ir por la calle y ahí van a estar. Vamos a estar en el metro, en nuestra casa, y ahí van a estar las malas influencias. En la tele, en el teléfono, en todo lugar. Están allí. Entonces, no es la pregunta correcta cómo evitarlas. Y para ir a responder entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con las malas influencias? Me gustaría que veamos dos historias. La de Samuel, cuando creció en el templo bajo el cuidado del sacerdote Elí, y la de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia. Las dos historias son muy distintas, sucedieron con harto tiempo de distancia, el contexto, el lugar es distinto. Sin embargo, son muy similares en cuanto a lo que estamos hablando acá, las influencias. Porque la Biblia nos dice que Samuel de pequeñito, probablemente 4 o 5 años, que era la edad en donde eran destetados los niños, y hasta ahí recién él fue a vivir al templo, bajo el cuidado de Elí. Y la Biblia nos dice que Elí, si bien no hacía cosas malas, él no ponía control a sus hijos. Era un mal padre en ese sentido. Nunca refrenó, nunca reprendió, nunca corrigió a sus hijos. Los que sí eran muy malos. Engañaban, mentían, robaban, hacían abuso de su posición. Era una muy mala influencia para el pequeño, era un niño. Por lo tanto, un niño lo que ve, lo aprende, absorbe todo como una esponja a los niños pequeños. Entonces, para Samuel, era una muy mala influencia la que tenía a su lado. Incluso la Biblia dice que Samuel no conocía aún la voz de Dios cuando nos relata la historia de cuando Dios llama a Samuel. Él no conocía la voz de Dios. Sí había estudiado la ley, pero no conocía la voz de Dios. Nunca le había hablado. Entonces, vemos que Samuel crece en un ambiente de muy mala influencia. Sin embargo, la Biblia dice que Samuel crecía en el conocimiento de Dios, que era ejemplo para los demás, que la gente lo respetaba, que él crecía realmente en la presencia de Dios, sin importar la influencia que él tenía a su alrededor. Y la historia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel y sus amigos, es en este mismo contexto, en este mismo sentido, igual, pero como multiplicado todavía, porque la influencia era muchísimo mayor. No era que en una casa judía habían malos judíos. No, es que aquí no habían judíos y era Babilonia, una ciudad extranjera, un pueblo, una nación idólatra, que incluso las historias que nos relata la Biblia apuntan a que no era muy bien vista la fe de los hebreos, no eran tratados muy bien por algunos, eran perseguidos hasta cierto punto. Pero vemos que estos cuatro se propusieron algo: no contaminarse, dice, con la comida del rey, pero había un sentido espiritual detrás de eso. Ellos estaban dispuestos a guardar su fe, a vivir su fe, aunque eso les implicara la muerte. Y ambas historias, la de Daniel y la de los tres, Daniel en el foso y los tres en el horno, nos cuentan esto mismo. Cómo ninguno sucumbió a las influencias negativas, a las influencias que estaban a su entorno, que no solamente era así como, no, deja a tu Dios, sino, si no dejas de orar, si no dejas de buscar, van a morir. Y ellos
No importa. No vamos a ceder a las influencias. Vamos a guardar nuestras convicciones y caminar en fe siguiendo a Dios. ¿Alguno de estos, Samuel o Daniel y sus amigos, se apartaron de las malas influencias? No podían. Samuel ahí vivía, no podía salir. Y Daniel y sus amigos, si bien había cierta libertad, habían sido cautivos. Habían sido sacados de su tierra y llevados como extranjeros a Babilonia. Tampoco era como que podían huir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál fue la clave de estas personas para no ceder a las influencias del mundo, de las circunstancias que estaban hablando, o de las circunstancias que los rodeaban? Y es que la clave no es cuán fuerte sea la influencia negativa en nuestros entornos, sino cuán fuerte puede ser la influencia positiva en nosotros. ¿Y cuál es la única influencia positiva que puede tener el cristiano? Es Jesús, Dios, su palabra, su presencia. Por lo tanto, la clave no es salir de la influencia negativa, esconderse, arrancar, sino alimentarse de la influencia correcta. Nuestra influencia en nuestra vida, vamos a tener influencias positivas y negativas. El mundo solo nos ofrece influencia negativa. Solo nos ofrece lo malo, nos lleva a pecar, a alejarnos de Dios, a dejar de creer en Él. Sin embargo, eso es lo que hace el mundo. Nosotros no podemos evitarlo. Tampoco podemos alejarnos del mundo y encerrarnos solos para no ser contaminados. No, lo que hicieron estos tres no fue ceder a la influencia negativa, no importando las circunstancias, el contexto, lo que los rodeaba. Fue fortalecer su comunión con Dios. Fue alimentarse de lo único que podía influenciar verdaderamente su vida de manera correcta, de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Y eso fue más fuerte que cualquier influencia negativa. Hay otra historia muy similar y es, en verdad no se nos cuenta la historia, pero lo podemos inferir, y es la historia de Enoc. La Biblia dice, así como de pasadita, Enoc de repente fue arrebatado, fue llevado al cielo, no vio muerte. Pero cuando uno analiza el contexto y trata de entrever todo el contexto, todos sus familiares hacia arriba y hacia abajo, lo único que se nos relata, vivió tantos años, tuvo hijos y murió. Y cuando llega la historia de Noé, la Biblia dice que estaban todos corrompidos. No había nadie que hiciera lo bueno, a tal grado que Dios envía el diluvio para cortar toda esa generación porque se había corrompido. Por lo tanto, la generación de Enoc no era diferente, era igual. Estaba corrompida, no había nada digno de mencionar en ellos. Por eso no se menciona nada, exceptuando Enoc. La comunión que Enoc debió haber tenido con Dios fue mucho más fuerte que su entorno. Fue mucho más fuerte que las circunstancias, que las personas que lo rodeaban. Y esa comunión fue tan fuerte que la Biblia nos relata que Dios lo arrebató, se lo llevó, ¿no es cierto? Porque no cedió a la presión, a las influencias. Lo mismo con Noé. La Biblia dice que Noé era el único. Dios salva a su familia, sí, pero por decirlo de alguna manera, por gracia, misericordia, porque Noé era el único. No dice Noé y su familia, fue Noé, era el único. La gente se burlaba, la gente se reía, la gente lo menospreciaba, lo insultaba. Y él no cedió, porque su comunión con Dios era más fuerte. Y tenemos el ejemplo supremo, Jesucristo. La Biblia no solo nos dice que había presión negativa, obviamente, sino que además fue tentado en todo, dice la Biblia. Pero él no pecó porque era Dios, ¿no pecó? No, sí, Jesús era Dios, pero también Jesús era humano, 100% humano, 100% divino. Tenía ambas naturalezas. Y en la naturaleza humana fue tentado en todo, dice la palabra. Pero él no pecó. ¿Cuál era la influencia mayor en Jesús? ¿Sus amistades? ¿Sus discípulos? ¿Su misión? No, el Padre. Él amaba orar, pasaba momentos conectado con Dios en oración, buscando su rostro. Su propósito era obedecer y glorificar al Padre. La comunión con Dios fue su mayor defensa contra las tentaciones. Fue su mayor fortaleza para cumplir su misión, su ministerio. Vamos a vivir siempre rodeados de malas influencias en nuestra vida. Ahora, si podemos limpiar nuestro entorno de malas influencias, sí, debemos hacerlo. No se trata de, tengo influencias negativas en mi vida, pero voy a buscar a Dios. Pero resulta que esas influencias negativas son amistades que están constantemente incitándome a pecar. O sea, mi deber no es solo buscar a Dios, sino alejarme de esas personas que me están incitando a hacer lo malo. Eso también es parte de nuestra labor. Digo, yo voy a buscar a Dios porque tengo influencias muy negativas en mi vida. Pero mi playlist de domingo a domingo son puras, no voy a mencionar a ningún artista, pero son puras canciones que no nos hacen bien, que no nos llenan de cosas buenas. Entonces, nuestra lucha se vuelve infructífera porque pretendiendo hacer lo bueno,
no estamos haciendo lo correcto. Pidiendo que Dios haga lo imposible, nosotros no estamos haciendo lo posible. Entonces, sí, la mayor arma contra las influencias de este mundo negativa es la influencia divina en nuestra vida. No solo influencia, sino la soberanía divina en nosotros, la comunión permanente con Dios y su Espíritu. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y santificarnos, consagrarnos. Consagrarse es apartarse de lo malo para dedicarse a Dios. Eso es consagrarse. Y eso es algo que debemos hacer. Permanecer con Dios siempre, buscarlo, estar cerca de Él. Él lo dijo: yo soy el pámpano. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Vamos a vivir rodeados. Jesús lo dijo. El mundo nos va a aborrecer, pero tenemos una seguridad. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y esa victoria es suya. Busquemos constantemente la comunión con Dios para alejarnos de lo malo, del pecado, y poder cumplir realmente el propósito que Él tiene para nosotros.